Ricardo era un hombre de la montaña. Su barba, espesa y canosa, era un testimonio de los muchos inviernos que había visto pasar en las montañas rocosas. Trabajaba como guardabosques, una ocupación que amaba con todo su corazón. La soledad no le molestaba, de hecho, la apreciaba. La compañía de los árboles, el susurro del viento, el canto lejano de un arroyo, eran suficientes para él. Pero incluso para un hombre acostumbrado a la dureza, aquel invierno era especialmente cruel. La nieve caía sin cesar, acumulándose en montones que alcanzaban varios metros de altura. Las temperaturas descendían hasta puntos alarmantes, congelando hasta el aliento en el aire. Los animales, normalmente bulliciosos, se habían refugiado en sus madrigueras, buscando protección contra el frío implacable. Ricardo se encontraba en su pequeña tienda de campaña, ubicada en un claro del bosque. Era una estructura sencilla pero resistente, capaz de soportar las inclemencias del tiempo. Dentro, una pequeña estufa de leña crepitaba alegremente, proporcionando un calor reconfortante. Ricardo estaba sentado en un taburete de madera, leyendo un libro a la luz de una lámpara de queroseno. A pesar del calor de la estufa, el frío se filtraba en la tienda, obligando a Ricardo a envolverse en una gruesa manta de lana. Sus manos, aunque curtidas por el trabajo duro, estaban entumecidas por el frío. Suspiró, cerrando el libro. El invierno era hermoso, sí, con sus paisajes nevados y su silencio profundo. Pero también era una prueba de resistencia, un recordatorio constante de la fuerza de la naturaleza. Ricardo amaba su trabajo precisamente por eso. Le permitía enfrentarse a sus propios límites, a desafiar la adversidad. Cada día era una nueva aventura, una oportunidad para aprender algo nuevo sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodeaba. Aunque el invierno fuera duro, él sabía que podía superarlo. Tenía la experiencia, la determinación y, sobre todo, el amor por la naturaleza que lo mantenía adelante. Se levantó, echó más leña a la estufa y miró por la pequeña ventana de la tienda. La nieve seguía cayendo, pero dentro, el calor y la tranquilidad lo envolvían. Estaba listo para lo que viniera. La noche se había cerrado por completo, un manto negro salpicado por el brillo lejano de las estrellas. Ricardo, después de cenar un plato de sopa caliente, se había acomodado nuevamente en su taburete, retomando su lectura. El viento aullaba afuera, sacudiendo la tienda con fuerza. El sonido era familiar, casi reconfortante, como una nana que lo acompañaba en su soledad. Pero de repente, en medio del rugido del viento, Ricardo escuchó algo diferente. Un sonido extraño, agudo y quejumbroso, que parecía provenir de fuera de la tienda. Se detuvo en seco, levantando la vista del libro. El silencio se hizo palpable, solo roto por el crepitar de la estufa. Aguzó el oído, tratando de identificar la fuente del sonido. Al principio, pensó que era un animal. Tal vez un coyote hambriento, buscando refugio del frío. O quizás un ciervo, perdido y desorientado en la nieve. Había escuchado sonidos similares muchas veces antes, y siempre había sido un animal en apuros. Se levantó con cuidado, acercándose a la entrada de la tienda. Tomó una linterna que colgaba de un gancho y la encendió, iluminando el exterior. La luz tenue apenas penetraba la oscuridad, revelando solo unos pocos metros de nieve y árboles. No vio nada. El sonido, sin embargo, persistía. Era débil, pero inconfundible. Venía de más allá de los árboles, en la dirección del claro. Ricardo dudó por un momento. No era prudente salir en medio de la noche, especialmente con el frío que hacía. Pero la curiosidad y la preocupación por el posible animal en apuros, lo impulsaron a actuar. Se puso su abrigo más grueso, un par de guantes de lana y un gorro que le cubría las orejas. Tomó su rifle, no por miedo, sino por precaución. Nunca se sabía qué podía encontrar en el bosque. Abrió la cremallera de la tienda lentamente, permitiendo que una ráfaga de aire helado lo golpeara en la cara. Respiró hondo, sintiendo el frío penetrar en sus pulmones. El sonido se hizo más fuerte, más claro. Definitivamente era un animal, pensó. Un animal herido, probablemente. Salió de la tienda, apuntando la linterna hacia el claro.
Lo que vio, sin embargo, no era lo que esperaba. La luz de la linterna temblaba en su mano mientras Ricardo escaneaba el claro nevado. No había rastro de ningún animal. Solo la nieve inmaculada y los árboles cubiertos de hielo. Estaba a punto de regresar a la tienda, atribuyendo el sonido a su imaginación, cuando la vio. Una figura. Pequeña y temblorosa, de pie justo en el borde del claro, donde la oscuridad se fundía con la luz de la linterna. No era un animal. No era nada que Ricardo hubiera visto antes. Era extraña. La figura parecía estar hecha de sombras y escarcha. Era delgada, casi frágil, y se movía con dificultad. Sus extremidades eran largas y delgadas, terminadas en algo parecido a dedos, pero sin uñas. Su cabeza era grande y redonda, con ojos enormes que brillaban con una luz pálida. No tenía pelo, ni orejas visibles. Su piel era de un color azul pálido, casi translúcido. Ricardo se quedó paralizado, con la boca abierta por la sorpresa. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué era esa cosa? ¿Un sueño? ¿Una alucinación causada por el frío? Pero no, era real. Podía sentir su presencia, podía ver el vapor que salía de su boca con cada respiración. La figura dio un paso vacilante hacia él, y Ricardo instintivamente levantó el rifle. No quería hacerle daño, pero tampoco podía arriesgarse. No sabía qué era esa cosa, ni qué quería. Entonces, la figura habló. Su voz era débil y temblorosa, como el sonido del viento entre las hojas. «Ayuda», dijo. «Por favor. Ayuda». Ricardo bajó el rifle lentamente. La figura no parecía amenazante. Parecía asustada, vulnerable. Y, sobre todo, parecía terriblemente congelada. Su cuerpo temblaba violentamente, y su piel azul se había vuelto aún más pálida. Ricardo se acercó un poco más, con la linterna apuntando directamente a la figura. Ahora podía verla con más claridad. Era una alienígena. No había otra explicación. Una criatura de otro mundo, varada en medio de la nada, a merced del invierno implacable. La alienígena levantó una mano temblorosa, como pidiendo clemencia. «Frío», dijo, con dificultad. «Mucho frío». Luego, se desplomó hacia adelante, cayendo inconsciente en la nieve. Ricardo corrió hacia ella, olvidando por completo su miedo y su sorpresa. Tenía que ayudarla. Tenía que llevarla a su tienda, antes de que el frío la matara. Ricardo actuó por instinto. Levantó con cuidado a la alienígena, sorprendiéndose de lo ligera que era. Era como si no pesara nada en absoluto. La envolvió en sus brazos y la llevó de vuelta a la tienda, lo más rápido que pudo. La linterna, ahora en el suelo, iluminaba débilmente su camino, mostrando la nieve que se arremolinaba a su alrededor. Entró en la tienda y cerró la cremallera rápidamente, intentando mantener el calor dentro. Depositó a la alienígena suavemente sobre su cama, que consistía en un colchón delgado cubierto con varias mantas de lana. La alienígena seguía inconsciente, su cuerpo temblando incontrolablemente. Ricardo se movió con rapidez. Primero, avivó el fuego en la estufa, echando más leña y asegurándose de que las llamas crecieran con fuerza. Luego, buscó una toalla limpia y la humedeció con agua tibia. Con cuidado, comenzó a limpiar la nieve y el hielo del rostro y las extremidades de la alienígena. Mientras la limpiaba, Ricardo la observaba con atención. A pesar de su apariencia extraña, la alienígena parecía inofensiva. Sus rasgos eran delicados, casi infantiles. Sus enormes ojos estaban cerrados, pero Ricardo podía imaginar la expresión de miedo y confusión que debían albergar. Ricardo se sentía dividido. Por un lado, estaba aterrorizado. Nunca en su vida había imaginado encontrarse con una criatura de otro planeta. Pero por otro lado, sentía compasión por ella. Era una criatura vulnerable, perdida y sola en un mundo hostil. Y necesitaba su ayuda. Cuando hubo terminado de limpiar a la alienígena, Ricardo la cubrió con varias mantas calientes. Luego, preparó una taza de té caliente y se sentó a su lado, esperando a que despertara.
Pasaron varios minutos, durante los cuales el único sonido en la tienda fue el crepitar de la estufa y el aullido del viento afuera. Finalmente, la alienígena abrió los ojos. Parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de enfocar su vista. Miró a Ricardo con una expresión de confusión y miedo. Ricardo le sonrió suavemente, intentando transmitirle tranquilidad. «Estás a salvo», dijo Ricardo, en voz baja. «Estás en mi tienda. No te haré daño». Luego, le ofreció la taza de té. «Toma. Esto te calentará». La alienígena lo miró con desconfianza, pero aceptó la taza temblorosamente. Bebió un sorbo pequeño, y luego otro. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Parecía que nunca antes había probado algo así. Ricardo sonrió de nuevo. Quizás, pensó, la amabilidad y la hospitalidad eran lenguajes universales. Después de beber el té, la alienígena parecía un poco más fuerte. Su temblor había disminuido y sus ojos brillaban con un poco más de claridad. Ricardo esperó pacientemente a que ella estuviera lista para hablar. No quería presionarla, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Finalmente, la alienígena respiró hondo y comenzó a hablar, su voz aún débil pero más firme que antes. «Gracias», dijo. «Por ayudarme». «No hay de qué», respondió Ricardo. «Me llamo Ricardo». «¿Y tú?» La alienígena hizo una pausa por un momento, como si estuviera buscando la palabra correcta. «Sorb», dijo finalmente. «Me llamo Sorb». Ricardo asintió. «Bienvenida, Sorb. ¿Qué te trae por aquí?» Sorb miró a su alrededor, como si estuviera evaluando la situación. Luego, volvió a mirar a Ricardo con una expresión seria. «Mi nave», dijo. «Se estrelló». Ricardo frunció el ceño. «¿Tu nave? ¿Una nave espacial?» Sorb asintió. «Sí. Cerca de aquí. En las montañas». Ricardo se quedó sin palabras. Era difícil de creer, pero Sorb parecía sincera. Además, ¿qué otra explicación podía haber para su presencia? «Entiendo», dijo finalmente. «¿Estás herida?» «Un poco», respondió Sorb. «Pero la nave está dañada. Necesito ayuda». «¿Ayuda para qué?», preguntó Ricardo. «Para arreglarla», dijo Sorb. «Para enviar una señal». Ricardo reflexionó sobre esto por un momento. Una nave espacial estrellada, una alienígena varada, una señal de auxilio. Era una situación increíble, casi imposible. Pero allí estaba Sorb, temblando de frío en su tienda, pidiéndole ayuda. «¿Qué tipo de ayuda necesitas?», preguntó Ricardo. «No soy un mecánico espacial, pero puedo arreglar algunas cosas». Sorb lo miró con esperanza. «Necesito reparar el comunicador», dijo. «Está roto. Sin él no puedo contactar a mi gente». Ricardo asintió. «Entiendo. ¿Puedes mostrarme dónde está la nave?» Sorb dudó por un momento. «Es peligroso», dijo. «Hay cosas ahí fuera». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Ricardo. Sorb vaciló. «Ya te explicaré», dijo. «Pero primero necesito que me ayudes a reparar el comunicador. Es lo más importante». Ricardo suspiró. Sabía que esto era una locura, pero no podía dejar a Sorb a su suerte. Era una criatura indefensa, varada en un planeta extraño. Y necesitaba su ayuda. «Está bien», dijo Ricardo. «Te ayudaré. Pero primero, necesito saber más sobre lo que está pasando». Ricardo se sentó en silencio, observando a Sorb. Inicialmente, había sido escéptico. Toda la situación era absurda. Naves espaciales, alienígenas, comunicadores rotos. Parecía sacado de una mala película de ciencia ficción. Pero cuanto más miraba a Sorb, más creía su historia. No era solo lo que decía,
sino como lo decía. Había sinceridad en su voz, una vulnerabilidad genuina en sus ojos. A pesar de su apariencia extraña, Sorb transmitía una sensación de honestidad que era difícil de ignorar. Era como un niño perdido, asustado y necesitado de ayuda. Ricardo había aprendido a lo largo de los años a confiar en su instinto. Vivir solo en la naturaleza le había enseñado a leer a las personas, a detectar el engaño y a discernir la verdad. Y en este momento, su instinto le decía que Sorb estaba diciendo la verdad. ¿Qué clase de peligros hay ahí fuera?, preguntó Ricardo, manteniendo su voz tranquila. Sorb dudó por un momento, mirando hacia el suelo. Otros. De mi especie, dijo finalmente. No todos son amigables. ¿Están buscándote? Sorb asintió. Sí. Me quieren. Para llevarme de vuelta. ¿Y no quieres ir? Sorb negó con la cabeza. No. No con ellos. Ricardo reflexionó sobre esto. Parecía que Sorb estaba huyendo de algo, o de alguien. Y esos alguien no eran precisamente amigables. Entiendo, dijo Ricardo. Entonces, si te ayudo a reparar el comunicador, ¿podrás contactar a tu gente y escapar de ellos? Sí, respondió Sorb. Sí puedo. Enviar la señal. Vendrán a buscarme. Ricardo suspiró. Estaba a punto de involucrarse en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Pero no podía darle la espalda a Sorb. Algo en su interior le decía que debía ayudarla. Tal vez era su sentido de la justicia, o tal vez era simplemente su naturaleza bondadosa. Fuera lo que fuese, había tomado una decisión. Está bien, Sorb, dijo Ricardo. Te ayudaré. Pero necesito saber todo lo que puedas contarme. No quiero entrar en esto a ciegas. Sorb lo miró con alivio y gratitud. Gracias, Ricardo, dijo. No sabes cuánto significa esto para mí. Ricardo le sonrió. No te preocupes. Lo averiguaremos. Ahora, cuéntame todo sobre esos no amigables de tu especie. Sorb relató su historia, hablando con voz suave y pausada. Explicó que era una exploradora, enviada a la Tierra para estudiar la flora y la fauna del planeta. Su nave había sido alcanzada por una tormenta eléctrica, lo que la obligó a realizar un aterrizaje forzoso en las montañas. El impacto había dañado severamente el comunicador, dejándola varada y sin forma de contactar a su gente. También le contó sobre los no amigables, una facción militar de su especie que la consideraba una traidora por negarse a participar en sus planes de conquista. La estaban rastreando y no se detendrían ante nada para capturarla. Cuando terminó su relato, Sorb sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Era un dispositivo extraño, hecho de metal brillante y cristal translúcido. Tenía varios botones y diales, pero parecía estar hecho pedazos. Este es el comunicador, dijo Sorb, entregándole el dispositivo a Ricardo. Está muy dañado. Pero creo que se puede arreglar. Ricardo examinó el dispositivo con cuidado. Nunca había visto nada igual. La tecnología era mucho más avanzada que cualquier cosa que conociera. Pero, por alguna razón, le resultaba familiar. Tal vez era la forma en que estaban organizados los componentes, o tal vez era simplemente su instinto de ingeniero. Está bastante mal, dijo Ricardo. Pero creo que puedo hacer algo. Necesitaré mis herramientas. Ricardo buscó en su caja de herramientas, sacando un destornillador, un soldador y un multímetro. Sorb lo observaba con fascinación, sus grandes ojos brillando con curiosidad. ¿Sabes cómo usar esas cosas?, preguntó Sorb. Ricardo sonrió. He arreglado muchas cosas en mi vida, dijo. Desde radios hasta motores de coches. La tecnología puede ser diferente, pero los principios son los mismos. Ricardo comenzó a desmontar el comunicador, separando cuidadosamente cada componente. Sorb lo ayudaba, identificando las diferentes partes y explicando su función. A pesar de la barrera del idioma,
Lograron comunicarse de manera efectiva, trabajando juntos como un equipo. A medida que trabajaban, Ricardo se maravillaba de la ingeniosidad de la tecnología alienígena. Era elegante, eficiente y sorprendentemente intuitiva. Se dio cuenta de que Sorb no solo era una exploradora, sino también una ingeniera talentosa. Después de varias horas de trabajo, Ricardo había identificado el problema principal, un chip dañado que controlaba la transmisión de la señal. Necesitaba un reemplazo, pero no tenía ni idea de dónde conseguir uno. Necesitamos otro chip, dijo Sorb, con frustración. Pero no tengo otro. Ricardo pensó por un momento. Luego, una idea le vino a la mente. Tal vez pueda improvisar, dijo. Tengo algunas partes de repuesto en mi radio. Podría funcionar. Sorb lo miró con incredulidad. ¿En serio? ¿Puedes hacer eso? Ricardo sonrió con confianza. Solo hay una forma de averiguarlo. Ricardo se dirigió a su vieja radio, un modelo de onda corta que había mantenido en perfecto estado durante años. Era su conexión con el mundo exterior, su fuente de noticias y entretenimiento. Con cuidado, desmontó la radio, extrayendo varios chips y transistores. Sorb lo observaba con una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Estás seguro de que esto funcionará?, preguntó Sorb. No lo sé, respondió Ricardo. Pero vale la pena intentarlo. La electrónica es electrónica, al fin y al cabo. Con su soldador, Ricardo comenzó a conectar los componentes de la radio al comunicador alienígena. Era un trabajo delicado, que requería precisión y paciencia. Sorb lo ayudaba, sosteniendo las piezas y ofreciendo sugerencias. A pesar de las diferencias en sus culturas y tecnologías, trabajaban juntos en armonía, unidos por un objetivo común. A medida que avanzaban, Ricardo se daba cuenta de lo ingenioso que era Sorb. Tenía un conocimiento profundo de la electrónica y una habilidad innata para resolver problemas. Era evidente que era mucho más que una simple exploradora. Después de varias horas de arduo trabajo, Ricardo había logrado conectar los componentes de la radio al comunicador alienígena. Era una chapuza, sin duda, pero parecía funcionar. El comunicador emitía un débil zumbido y una pequeña luz parpadeaba en su superficie. Creo que lo hiciste, dijo Sorb, con asombro. Ricardo sonrió. Aún no cantemos victoria, dijo. Necesitamos probarlo. Sorb presionó un botón en el comunicador y la pequeña pantalla se iluminó. Aparecieron una serie de símbolos extraños que Ricardo no pudo entender. Sorb comenzó a manipular los diales y botones, intentando sintonizar una señal. Pasaron varios minutos de silencio tenso, interrumpido solo por el zumbido del comunicador. De repente, la pantalla parpadeó y una voz surgió del dispositivo. Era una voz extraña, robótica, pero inconfundiblemente alienígena. Sorb, eres tú, dijo la voz. ¿Dónde estás? Te hemos estado buscando. Los ojos de Sorb se llenaron de lágrimas. Estoy aquí, respondió Sorb, con voz temblorosa. Estoy en la Tierra. Mi nave se estrelló. Necesito ayuda. Sorb. Estamos en camino, dijo la voz. Mantente firme. Llegaremos lo antes posible. La comunicación se cortó, dejando un silencio sepulcral en la tienda. Ricardo y Sorb se miraron con incredulidad. Lo habían logrado. Habían reparado el comunicador y habían enviado la señal de auxilio. Lo hiciste, Ricardo, dijo Sorb, abrazando a Ricardo con fuerza. Me salvaste la vida. Ricardo le devolvió el abrazo, sintiendo una oleada de satisfacción y alivio. Había hecho algo extraordinario. Había ayudado a una alienígena a escapar de sus perseguidores y a regresar a casa. Pero sabía que la aventura aún no había terminado. Los no amigables todavía andaban sueltos, y no dudarían en atacar para capturar a Sorb. Tenían que estar preparados. La espera se hizo larga. La señal de auxilio había sido enviada, pero no sabían cuánto tardaría la nave de rescate en llegar. Mientras tanto,
Tenían que mantenerse alerta y preparados para cualquier eventualidad. Ricardo enseñó a Sorp a usar el rifle, explicándole cómo apuntar y disparar. Sorp aprendió rápido, demostrando una sorprendente aptitud para las armas. También hablaron mucho, compartiendo historias sobre sus vidas y sus mundos. Ricardo le contó a Sorp sobre las montañas rocosas, sobre los animales que habitaban el bosque, sobre la belleza de la naturaleza y la tranquilidad de la soledad. Sorp le contó a Ricardo sobre su planeta natal, un mundo exuberante y tecnológicamente avanzado, sobre su familia y amigos, sobre su pasión por la exploración y su desprecio por la guerra. Ricardo aprendió que la cultura de Sorp era muy diferente a la suya. Valoraban la inteligencia, la creatividad y la cooperación. No tenían dinero ni gobiernos, y su sociedad se basaba en el respeto mutuo y la búsqueda del conocimiento. Sorp, por su parte, se maravilló de la sencillez y la autosuficiencia de la vida de Ricardo. Le sorprendió que pudiera vivir solo en la naturaleza, sin necesidad de tecnología avanzada ni comodidades modernas. Le intrigaba su conexión con la naturaleza y su profundo respeto por el medio ambiente. Ricardo le explicó que había elegido vivir así porque valoraba la libertad y la independencia. Le gustaba estar en contacto con la naturaleza y se sentía realizado al vivir de la tierra. Sorp comprendió esto, aunque le costaba entenderlo del todo. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Sorp le preguntó a Ricardo sobre su familia. Ricardo le contó sobre sus padres, que habían fallecido hacía mucho tiempo, y sobre su hermana, con la que había perdido contacto hacía años. Sorp lo miró con tristeza. Debes sentirte muy solo, dijo. Ricardo sonrió con melancolía. A veces, dijo. Pero he aprendido a vivir con ello. La soledad también tiene sus ventajas. Sorp asintió. Creo que empiezo a entender, dijo. Pero aún así, creo que es importante tener amigos y familia. Nadie debería estar solo. Ricardo le sonrió a Sorp. Tal vez tengas razón, dijo. Tal vez no estoy tan solo como pensaba. A medida que pasaban los días, Ricardo y Sorp se volvían más cercanos. Aprendieron a confiar el uno en el otro y a apreciar sus diferencias. A pesar de venir de mundos diferentes, encontraron un terreno común en su humanidad. Se dieron cuenta de que, al final, todos somos iguales, independientemente de nuestra raza, cultura o planeta de origen. La paz que habían encontrado fue efímera. Una noche, mientras Ricardo y Sorp estaban sentados junto al fuego, escucharon un sonido ensordecedor que sacudió la tierra. Era un sonido diferente al de la tormenta, más metálico, más amenazante. Ricardo se levantó de un salto, tomando su rifle. Sorp lo siguió, con el rostro pálido de miedo. Corrieron hacia el claro y miraron hacia el cielo. Lo que vieron los heló la sangre. Una nave espacial, de un diseño completamente diferente al de la nave de Sorp, descendía lentamente hacia el claro. Era grande, oscura y angulosa, con luces rojas parpadeantes que le daban un aspecto siniestro. No cabía duda, era una nave de los no amigables. Tenemos que escondernos, gritó Sorp. Vienen por mí. Ricardo asintió, tomando a Sorp de la mano. Corrieron de vuelta a la tienda y apagaron el fuego. Luego, salieron de la tienda por la parte trasera y se adentraron en el bosque. Se escondieron detrás de unos árboles, observando cómo la nave alienígena aterrizaba en el claro. El suelo tembló con el impacto, y una nube de nieve y hielo se elevó en el aire. La nave se abrió y varios alienígenas descendieron por una rampa. Eran altos, musculosos y estaban armados con extrañas armas que brillaban con una luz azul. Tenían el mismo color de piel que Sorp, pero sus rostros eran duros y crueles. «Busquen a la traidora», gritó uno de los alienígenas. «No debe escapar». Los alienígenas se dispersaron por el claro, buscando a Sorp. Registraron la tienda de Ricardo, destrozando todo a su paso. Ricardo y Sorp observaban la escena con horror, temiendo ser descubiertos. Ricardo sabía que tenían que hacer algo. No podían quedarse escondidos para siempre. Tenían que encontrar una forma de detener a los alienígenas y proteger a Sorp. «Tenemos que irnos», susurró Ricardo. «Este lugar ya no es seguro. Iremos a mi cabaña».
Es más segura, y tengo más armas allí. Sorb asintió, con lágrimas en los ojos. Pero, ¿y si nos encuentran? No lo harán, dijo Ricardo, con determinación. Conozco este bosque como la palma de mi mano. Los guiaremos a una persecución. Y los enfrentaremos cuando estemos listos. Ricardo y Sorb se deslizaron silenciosamente entre los árboles, alejándose del claro. Sabían que los alienígenas los estaban buscando, pero estaban decididos a no dejarse capturar. Tenían que luchar por su libertad, por su supervivencia, por su amistad. La cacería había comenzado. Mientras corrían por el bosque, Ricardo sintió la necesidad de saber más sobre la amenaza que los perseguía. Se detuvieron un momento detrás de una gran roca para recuperar el aliento. Sorb, dijo Ricardo, necesito saber más sobre esos alienígenas. ¿Por qué te quieren? ¿Qué te harán si te capturan? Sorb dudó por un momento, mirando hacia el suelo con tristeza. Son una facción militar, dijo. Quieren conquistar otros planetas. Usar la fuerza. Para imponer su voluntad. ¿Y tú no estás de acuerdo con eso?, preguntó Ricardo. Sorb negó con la cabeza. No. Creo que hay otras formas de resolver los problemas. La violencia solo engendra más violencia. ¿Por eso te consideran una traidora? Sorb asintió. Sí. Me negué a participar en sus planes. Intenté razonar con ellos. Pero no me escucharon. Me dijeron que era débil, que estaba equivocada. ¿Y qué harían contigo si te capturan? Sorb se estremeció. Me reprogramarían, dijo. Borrarían mi personalidad. Me convertirían en una marioneta. Me usarían para sus fines. Ricardo sintió una oleada de ira al escuchar esto. No podía permitir que eso sucediera. No podía dejar que esos alienígenas le hicieran eso a Sorb. No te preocupes, dijo Ricardo, apretando el puño. No voy a dejar que te capturen. Te protegeré con mi vida. Sorb lo miró con gratitud. Gracias, Ricardo, dijo. No sé qué haría sin ti. Ahora, dime, dijo Ricardo, ¿qué tipo de armas tienen esos alienígenas? ¿Cómo podemos defendernos de ellos? Sorb explicó que los alienígenas usaban armas de energía que podían desintegrar la materia. También tenían escudos de energía que los protegían de los ataques físicos. Eran oponentes formidables, pero no eran invencibles. Podemos usar el bosque a nuestro favor, dijo Ricardo. Conozco este lugar como la palma de mi mano. Podemos tenderles trampas, emboscarlos y desgastarlos. No son. La prioridad era llegar a la cabaña de Ricardo. Conocía el camino de memoria, incluso en la oscuridad. Pero no podían permitirse el lujo de correr a ciegas. Tenían que ser cautelosos, observar sus alrededores y evitar ser detectados. Ricardo le indicó a Sorb que se mantuviera cerca de él y que siguiera sus pasos. Le explicó que debían moverse en silencio, usando la vegetación para cubrirse y evitando las zonas abiertas. También le advirtió que estuviera atenta a cualquier señal de los alienígenas, huellas en la nieve, sonidos extraños, luces parpadeantes. Mientras caminaban, Ricardo pensaba en el comunicador. Era su única esperanza de rescate, pero también era su mayor debilidad. Si los alienígenas lo encontraban, podrían usarlo para rastrear a la nave de Sorb y emboscarla. Tenían que protegerlo a toda costa. Tenemos que esconder el comunicador, dijo Ricardo. En un lugar seguro, donde los alienígenas no puedan encontrarlo. Sorb asintió. Conozco un lugar, dijo. Cerca de la cabaña. Una cueva secreta. ¿Qué usaba? Para guardar mis instrumentos de exploración. Perfecto, dijo Ricardo. Allí lo esconderemos. Después de varias horas de arduo camino, llegaron a la cabaña de Ricardo. Era una estructura sencilla pero sólida, construida con troncos y piedras.
Estaba bien escondida entre los árboles, lo que la hacía difícil de detectar. Ricardo abrió la puerta con cuidado y entró en la cabaña. Encendió una lámpara de queroseno, iluminando el interior. La cabaña era pequeña pero acogedora, con una chimenea, una cama, una mesa y algunas sillas. «Espera aquí», dijo Ricardo. «Iré a buscar mis armas y algo de comida». Ricardo buscó en un armario y sacó su rifle, su escopeta, un cuchillo de caza y varias cajas de municiones. También recogió algunas latas de comida, una cantimplora y una manta. «Estoy listo», dijo Ricardo. «Vamos a esconder el comunicador». Ricardo y Sorb salieron de la cabaña y se dirigieron a la cueva secreta de Sorb. Estaba ubicada detrás de una cascada, lo que la hacía casi invisible. Entraron en la cueva y encontraron un pequeño nicho en la pared. Allí escondieron el comunicador, cubriéndolo con piedras y musgo. «Está a salvo aquí», dijo Sorb. «Los alienígenas nunca lo encontrarán». «Eso espero», dijo Ricardo. «Ahora, tenemos que prepararnos para lo que venga. Los alienígenas no se rendirán fácilmente. Vendrán a buscarnos a la cabaña. Y tenemos que estar listos para enfrentarlos». Ricardo sabía que no. Ricardo pasó la noche creando trampas alrededor de la cabaña. Colocó lazos para atrapar a los alienígenas, cavó hoyos cubiertos de nieve y ató cables a los árboles para que tropezaran. También preparó algunas bombas caseras con pólvora y piedras que podrían usar para causarles daño. Sorb lo ayudó, utilizando su conocimiento de la tecnología alienígena para detectar los campos de energía y las armas de los alienígenas. También le sugirió algunas formas de camuflar las trampas, haciéndolas más difíciles de detectar. Al amanecer, la cabaña estaba rodeada de una red de trampas y defensas. Ricardo y Sorb se escondieron dentro de la cabaña, esperando a que llegaran los alienígenas. Sabían que era solo cuestión de tiempo. Por la tarde, escucharon el sonido de ramas rompiéndose y pasos acercándose. Los alienígenas habían llegado. Ricardo y Sorb se prepararon para luchar. Los alienígenas rodearon la cabaña, apuntando sus armas hacia la puerta. Uno de ellos gritó en su idioma alienígena, exigiendo que Sorb se rindiera. Ricardo ignoró la demanda. Sabía que rendirse significaría la muerte para Sorb y la esclavitud para él. No tenían otra opción que luchar. Ricardo hizo una señal a Sorb y ambos abrieron fuego. Ricardo disparó su rifle contra los alienígenas que estaban cerca de la puerta, mientras que Sorb usó su arma de energía para derribar a los que estaban más lejos. Los alienígenas respondieron al fuego, disparando sus armas de energía contra la cabaña. Las paredes de madera se hicieron añicos y las ventanas se rompieron en 1000 pedazos. Ricardo y Sorb se refugiaron detrás de la chimenea, disparando intermitentemente contra los alienígenas. La lucha fue intensa y desesperada. Sabían que estaban superados en número y armamento, pero no estaban dispuestos a rendirse. De repente, uno de los alienígenas lanzó una granada de energía hacia la cabaña. Ricardo reaccionó rápidamente, agarrando la granada y lanzándola de vuelta hacia los alienígenas. La granada explotó en el aire, derribando a varios alienígenas. Pero la explosión también dañó la chimenea, haciendo que se derrumbara. Ricardo y Sorb quedaron expuestos al fuego enemigo. Ricardo sabía que estaban a punto de ser derrotados. Pero entonces, escuchó un sonido familiar en el cielo. Era el sonido de una nave espacial, acercándose rápidamente. «Están aquí», gritó Sorb, con alegría. «Mi gente está aquí». La nave espacial de Sorb apareció sobre el claro, disparando sus armas contra los alienígenas. Los alienígenas, sorprendidos por el ataque, se dispersaron en busca de refugio. La nave espacial aterrizó cerca de la cabaña, y varios soldados alienígenas descendieron por una rampa. Corrieron hacia Ricardo y Sorb, ofreciéndoles ayuda. Ricardo y Sorb aceptaron la ayuda, uniéndose a los soldados alienígenas para luchar contra los alienígenas restantes. La lucha fue corta pero brutal. Al final, los soldados alienígenas lograron derrotar a los alienígenas hostiles, liberando a Ricardo y Sorb. La batalla había terminado.
Los alienígenas hostiles yacían muertos o heridos en la nieve, y los soldados de Sorp estaban asegurando el área. Ricardo estaba cubierto de sangre y barro, pero se sentía aliviado de estar vivo. Sorp corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Lo hiciste, Ricardo», exclamó. «Nos salvaste. Fuiste increíblemente valiente y astuto». Ricardo le devolvió el abrazo, sintiendo una oleada de orgullo. Había demostrado que un simple guardabosques podía enfrentarse a una fuerza invasora alienígena y salir victorioso. «No lo hice solo», dijo Ricardo. «Tú también fuiste increíble. Tu conocimiento de la tecnología alienígena y tu valentía fueron fundamentales para nuestra victoria». Los soldados de Sorp se acercaron a Ricardo y le ofrecieron su agradecimiento. Lo elogiaron por su valentía y su habilidad para luchar. Ricardo se sintió halagado por su admiración, pero sabía que la verdadera recompensa era la amistad de Sorp. «Ahora, tenemos que irnos», dijo Sorp. «Mi gente necesita llevarme de vuelta a mi planeta. Pero quiero que vengas con nosotros, Ricardo. Quiero mostrarte mi mundo y presentarte a mi familia». Ricardo lo pensó por un momento. La idea de viajar a otro planeta era tentadora, pero también le aterraba. Amaba su vida en las montañas, y no estaba seguro de si podría adaptarse a una nueva cultura y un nuevo entorno. «Lo siento, Sorp», dijo Ricardo. «Pero no puedo ir contigo. Amo mi vida aquí, y no quiero dejarla atrás. Pero siempre recordaré nuestra aventura, y siempre seré tu amigo». Sorp lo miró con tristeza, pero entendió su decisión. «Lo entiendo», dijo. «Pero quiero que sepas que siempre serás bienvenido en mi planeta. Si alguna vez cambias de opinión, solo tienes que enviarme una señal». Ricardo le sonrió. «Lo haré», dijo. Sorp se volvió hacia sus soldados y les dio una orden. Los soldados se subieron a la nave espacial y se prepararon para partir. Antes de subir a la nave, Sorp se acercó a Ricardo y le dio un último abrazo. «Adiós, Ricardo», dijo. «Gracias por todo. Nunca te olvidaré». «Adiós, Sorp», dijo Ricardo. «Que tengas un buen viaje. Y recuerda, si alguna vez necesitas mi ayuda, solo tienes que llamarme». Sorp subió a la nave espacial, y la puerta se cerró detrás de ella. La nave se elevó en el aire y desapareció en el cielo, dejando a Ricardo solo en el claro. Ricardo respiró hondo, sintiendo el aire frío en sus pulmones. La aventura había terminado. Había salvado a Sorp y había protegido su planeta de una invasión alienígena. Ahora, podía volver a su vida solitaria en las montañas. Pero sabía que nunca sería el mismo. Había aprendido que la amistad y la valentía pueden superar cualquier obstáculo, incluso las barreras entre los mundos. Los soldados de Sorp comenzaron a limpiar el claro, retirando los cuerpos de los alienígenas hostiles y reparando los daños causados a la cabaña. Ricardo observaba en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La aventura había terminado, pero también había significado el fin de una amistad inesperada. Sorp se acercó a Ricardo, con una expresión de gratitud en su rostro. «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí», dijo. «Me salvaste la vida, y me diste la esperanza de volver a ver a mi gente». Ricardo le sonrió. «No tienes que agradecerme nada», dijo. «Hice lo que creía que era correcto. Y además, fue una aventura emocionante». Sorp le dio una palmada en el hombro. «Eres un hombre increíble, Ricardo», dijo. «Eres valiente, astuto y generoso. Me siento honrada de haberte conocido». Ricardo se sonrojó un poco. No estaba acostumbrado a recibir cumplidos. «Tú también eres increíble, Sorp», dijo. «Eres inteligente, compasiva y decidida. Eres una verdadera heroína». Sorp se rió. «No soy una heroína», dijo. «Solo soy una exploradora que se metió en problemas. Pero gracias por tus palabras. Significan mucho para mí». Un soldado de Sorp se acercó a ellos y les dijo que la nave estaba lista para partir. Sorp suspiró, sabiendo que era hora de despedirse. «Bueno, Ricardo», dijo Sorp. «Creo que este es el adiós». Ricardo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí,
supongo que sí. Sorb le tendió la mano. Prométeme que nunca me olvidarás, dijo. Ricardo estrechó su mano con fuerza. Te lo prometo, dijo. Nunca te olvidaré. Siempre recordaré nuestra aventura en las montañas rocosas. Sorb le sonrió con gratitud. Luego, se volvió y caminó hacia la nave espacial. Ricardo la observó alejarse, sintiendo una profunda sensación de pérdida. Sabía que nunca volvería a ver a Sorb, pero también sabía que siempre la recordaría con cariño. Sorb subió a la nave espacial, y la puerta se cerró detrás de ella. La nave se elevó en el aire, dejando a Ricardo solo en el claro. Ricardo suspiró, sintiendo el aire frío en sus pulmones. La aventura había terminado. Pero el recuerdo de Sorb y su amistad perduraría para siempre. Antes de que Sorb subiera a la nave, se detuvo y se volvió hacia Ricardo una última vez. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y tristeza. Ricardo, dijo Sorb, con la voz temblorosa. Quiero que sepas que este encuentro ha cambiado mi vida para siempre. Nunca olvidaré tu valentía, tu amabilidad y tu amistad. Siempre te estaré agradecida por todo lo que has hecho por mí. Ricardo se acercó a Sorb y le tomó las manos. Tú también has cambiado mi vida, Sorb, dijo. Nunca olvidaré tu inteligencia, tu compasión y tu determinación. Me siento honrado de haberte conocido. Sorb le sonrió, con lágrimas en los ojos. Prométeme que nunca olvidarás nuestra aventura, dijo. Prométeme que siempre recordarás el día en que una alienígena llegó a tu puerta buscando calor. Ricardo le devolvió la sonrisa. Te lo prometo, dijo. Nunca olvidaré ese día. Siempre recordaré cómo una simple petición de ayuda se convirtió en una increíble aventura que nos unió a pesar de nuestras diferencias. Sorb le dio un abrazo final a Ricardo, apretándolo con fuerza. Adiós, amigo mío, dijo. Espero que algún día nuestros caminos se crucen de nuevo. Adiós, Sorb, dijo Ricardo. Que tengas un buen viaje. Y recuerda, si alguna vez necesitas mi ayuda, solo tienes que llamarme. Siempre estaré ahí para ti. Sorb asintió, con la voz ahogada por la emoción. Luego, se dio la vuelta y subió a la nave espacial. La puerta se cerró detrás de ella, sellando su destino. Ricardo se quedó solo en el claro, observando cómo la nave espacial se elevaba en el aire. El sonido de los motores se hizo más fuerte a medida que la nave ascendía hacia el cielo. Pronto, la nave se convirtió en un pequeño punto de luz que desapareció entre las estrellas. Ricardo suspiró, sintiendo una profunda sensación de soledad. Sorb se había ido, pero el recuerdo de su amistad permanecería para siempre en su corazón. Sabía que nunca volvería a verla, pero también sabía que siempre la recordaría con cariño. Había aprendido que la amistad puede trascender las barreras del espacio y el tiempo, y que incluso las criaturas más diferentes pueden encontrar un terreno común en su humanidad. Y eso, pensó Ricardo, era algo que valía la pena recordar. Ricardo regresó a su cabaña, sintiéndose extraño y vacío. El silencio del bosque le pareció ensordecedor después del caos y la emoción de los últimos días. Encendió el fuego en la chimenea y se sentó en su viejo taburete, mirando las llamas danzantes. La cabaña estaba destrozada, pero aún era su hogar. La limpió lo mejor que pudo, reparando los daños causados por la batalla. A medida que trabajaba, pensaba en Sorb y en su planeta natal. Se preguntaba si alguna vez volvería a verla. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era el mismo guardabosque solitario y taciturno que había sido antes. Había visto cosas que nunca había imaginado, había luchado contra enemigos que parecían sacados de una pesadilla y había forjado una amistad con una criatura de otro mundo. Se dio cuenta de que había hecho algo extraordinario. Había ayudado a salvar una vida, había protegido a un planeta de una invasión y había demostrado que la bondad y la valentía pueden superar cualquier obstáculo. Se sentía orgulloso de sí mismo, pero también se sentía humilde. Sabía que había tenido suerte de sobrevivir. Ricardo salió de la cabaña y caminó hacia el claro. El sol brillaba intensamente, derritiendo la nieve y calentando el aire. Respiró hondo, sintiendo el aroma fresco de los pinos.
El bosque estaba lleno de vida, a pesar del invierno. Se dio cuenta de que ya no se sentía tan solo como antes. Tenía el recuerdo de Sorp y su amistad para mantenerlo compañía. Sabía que nunca la olvidaría, y que siempre apreciaría el tiempo que habían pasado juntos. Ricardo volvió a su vida como guardabosques, patrullando el bosque, cuidando de los animales y protegiendo la naturaleza. Pero ahora lo hacía con una nueva perspectiva. Sabía que el mundo era mucho más grande y misterioso de lo que jamás había imaginado. Y sabía que siempre habría aventuras esperando a la vuelta de la esquina, incluso en los lugares más inesperados. Un día, mientras caminaba por el bosque, Ricardo encontró una pequeña flor azul que no había visto antes. La recogió con cuidado y la guardó en su bolsillo. Era un recordatorio de Sorp y de su planeta natal. Era un símbolo de la amistad que había trascendido las barreras del espacio y el tiempo. Ricardo sonrió, sabiendo que nunca volvería a estar realmente solo. Tenía el recuerdo de Sorp y la certeza de que había hecho algo extraordinario. Y eso, pensó Ricardo, era suficiente para hacer que cualquier vida valiera la pena vivirla.